Bueno, la idea del video sería poder explicar circuitos secuenciales. En la primera imagen está la compuerta lógica AND y su tabla de verdad. Como ya sabemos, solo va a dar 1 si en sus dos entradas tenemos 1. Ahora, pensemos qué pasaría si conecto la salida con una de sus entradas. Supongamos que la salida que tenía antes era un 1, entonces la entrada que está conectada a la salida va a ser 1 también. Y si ahora le pongo un 1 en la otra entrada, la salida va a ser la misma, 1. Si ahora a la entrada de arriba la cambio por un 0, la salida va a ser 0 y la otra entrada pasa a ser 0 también, porque no cumple con la tabla de verdad. Si después quiero cambiar la entrada de arriba a 1, la otra entrada ya quedó en 0 y la salida va a ser 0 y no se va a poder cambiar. Se puede ver que, dependiendo del valor que tenía antes la compuerta AND, si la entrada independiente le agregaba un 1, me daba un 1. Y si le agregaba un 1, me daba un 0. Entonces, las salidas dependían del estado anterior. En otras palabras, recuerdan, tienen memoria. Los siguientes son circuitos biestables. Tienen solo dos estados y se mantiene en uno de estos a menos que suceda un cambio en una de las entradas. A su vez, estos se clasifican en sincrónicos y asincrónicos. Si están sincronizados con una señal externa que avisa el momento de cambio, si es que se genera, o no. Vamos a definir a Qn más 1 como el siguiente estado y a Qn como la salida anterior. Este flip-flop usa la compuerta NOR y como en la tabla indica, si S y R son iguales a 0, el estado del flip-flop no cambia. Se mantiene el valor anterior de Q, retiene su valor previo. Si S igual a 1 y R igual a 0, el flip-flop se pone en 1. Q va a ser 1 y Q negado va a ser 0. Si S igual a 0 y R igual a 1, Q va a ser 0, se va a resetear su valor y Q negado va a ser 1. Está prohibido que ambas entradas S y R sean 1, ya que sus salidas Q y Q negado tienen relación complementaria. Deben ser opuestas. En el caso de que S igual a 1 y R igual a 1, genera una contradicción en el diseño del flip-flop. Hace que ambas entradas den como resultado 1, creando una situación de indeterminación. Su comportamiento va a dejar de ser previsible, lo que puede llegar a causar comportamientos erráticos. El reloj es la señal de sincronización que determina el momento de cuando se producen eventos, en caso de generarse, en los flip-flops sincrónicos. En estos, el orden de los sucesos es importante, ya que el reloj, el clock, como se ve en las imágenes, se repite cada un intervalo de tiempo. Acá, este flip-flop es el mismo que el anterior, pero sincrónico. La tabla es igual al del asincrónico, solo que van a ser tomados los valores S y R para cambiar la salida solo cuando se active la señal, o sea, cuando el clock sea 1. En este diagrama muestra cómo cambian los valores de la salida del flip-flop set reset en el tiempo. Uso la tabla para determinar los valores que va a dar en cada señal del clock. El clock se puede activar por flanco ascendente cuando el clock cambia a 1 o por flanco descendente cuando la señal del clock cambia a 0. Bueno, acá en este ejemplo vamos a suponer que Q arranca en 1. Los valores de 1 y 0 se van a estar dados por estas montañitas, por así decirlo. Cuando la línea esté en el piso, si se quiere decir, el valor va a ser 0. Una vez que suba a la montañita, el valor pasa a ser 1. Entonces, imaginemos que en este ejemplo Q arranca en 1. Va a seguir siendo 1, va a seguir siendo 1, hasta que reciba la primer señal del clock. Acá va a cambiar. Podemos ver que en esta parte, obviamente considerando que la señal del clock es por flanco ascendente, o sea, siempre que tome el valor 1, en este caso, en la primera señal del clock tenemos a la entrada R como 1 y la S como 0. Y viendo la tabla de valores, R pasa, o sea, Q, de pasar de ser 1, en ese instante pasa a ser 0. Y así continúa con 0 hasta la siguiente señal del clock. Ahora, en este caso, S y R ambos son 0.
y fijándonos en la tabla de valores, da el valor de Q que ya tenía. Entonces sigue siendo 0. Sigo hasta la tercera señal del clock, veo que está de vuelta, S en 0, R en 1, por lo tanto el valor sigue siendo 0. Y acá, en la cuarta y última señal del clock que tiene este ejemplo, podemos ver que R es 0 y S es 1. Entonces, en este instante, o sea, en esta línea donde está la última señal del clock, Q pasa a ser 1. Y ahí terminó el ejercicio. Bueno, a diferencia del flip-flop anterior, este flip-flop solo necesita una entrada para cambiar el estado. Almacena un solo bit de información y se usa para almacenar y transmitir un valor en función de la señal de clock. Acá el valor de la salida Q es el reflejo del valor de D. Si D es 0, entonces Q va a ser 0, y si D es 1, entonces Q va a ser 1. Bueno, acá tenemos el diagrama de tiempos del flip-flop. Supongamos que Q arranca en 0 y el clock se activa por flanco ascendente. Bueno, arranca con Q. En la primera señal del clock D es 0. Entonces, fijándonos en la tabla de valores, Q va a seguir siendo 0. Después, en la segunda señal del clock vemos que D es 1. Entonces, fijándonos acá, podemos ver que como D es 1, Q va a ser 1, entonces sube. Sigue hasta la siguiente señal, acá D es 0, entonces Q va a pasar a ser 0 y tiene que volver a bajar. Y después en la cuarta y última señal del clock vemos que D sigue siendo 0, entonces Q sigue siendo 0 hasta el final de este diagrama de tiempos. En este flip-flop, a diferencia del set reset, va a poder recibir en ambas entradas el valor 1 y no va a estar prohibido, porque lo que va a pasar en ese caso es que el flip-flop va a cambiar su estado. O sea, si Q era 0, pero a la señal del clock J igual 1 y K igual 1, entonces el valor de Q, que era 0, pasa a ser 1. O sea, invierte el estado de Q. Ahora vamos a ver el diagrama de tiempos del flip-flop y como en los casos anteriores vamos a suponer que el clock se activa por flanco ascendente y vamos a suponer que Q arranca en 0. Entonces, siempre viendo la tabla de valores vamos a poder saber los valores de Q en las distintas señales del clock. Entonces, en la primera señal del clock tenemos que J igual 1 y que K igual 0. Entonces, nos fijamos acá en la tabla y vemos que el valor de Q pasa a ser 1. Entonces sube. Vamos hasta la segunda señal del clock. Acá K es 1 y J es 0. Entonces, fijándonos en la tabla, vemos que el valor de Q pasa a 0. Baja de vuelta. Vamos hasta la tercera señal del clock. Acá de vuelta K es 1 y J es 0. Entonces Q sigue siendo 0. Seguimos hasta la cuarta y vemos que ambos son 1. Entonces, ¿qué pasaba cuando ambos valores de las entradas eran 1? El valor de Q se invierte. Entonces, si Q era 0, pasa a ser 1. Y sigue en 1 hasta que termina el diagrama de tiempos. Este va a ser el último flip-flop, que es similar a los anteriores, solo que sus entradas están conectadas entre sí y cada vez que reciba la señal del clock, si su entrada, en este caso T, es igual a 1, el estado del flip-flop va a cambiar, o sea, se va a invertir. Si Q era 0 y cuando da la señal del clock T es 1, Q va a pasar a ser 1. Caso contrario, si Q era 1, se activa el clock y T es 1, Q pasa a ser 0. Y en el caso de que Q sea 0 y cuando se activa la señal del clock T es 0 también, entonces el valor de Q no se va a modificar. Y acá está su diagrama de tiempos. Vamos a suponer que Q arranca siendo 1 y que el clock se activa por flanco ascendente.
Entonces, en la primera señal del clock vemos que la entrada T toma el valor 1. Entonces el estado se invierte. Como Q venía siendo 1, ahora pasa a ser 0. Vamos hasta la segunda señal del clock. Acá, en la segunda señal del clock, T es 0. Entonces Q mantiene su estado, no se invierte. En la tercera, T toma de vuelta el valor 1. Entonces Q vuelve a invertir su estado. Entonces pasa de 0 a 1. Y en la última señal del clock, T vuelve a ser 1. Entonces se vuelve a invertir el estado de Q y pasa a ser 0. Y eso sería todo sobre flip-flops. Ahora vamos a pasar a ver los registros, que son un conjunto de biestables, generalmente del tipo D u otro tipo de biestables, pero que están funcionando como biestables de tipo D. Estos necesitan una señal de sincronismo y tienen dos aplicaciones: almacenamiento y desplazamiento de datos. Los registros de almacenamiento en paralelo son los más comunes. Los bits de datos de entrada se almacenan todos a la vez, o sea, las entradas de datos de los biestables son accesibles desde el exterior. O sea, en cada señal del clock, la entrada D en cada caso es copiada en Q. Entonces Q toma el valor de D. Este tipo de registro puede usar selección, que decide si los flip-flop D van a ser afectados o no por las operaciones, las cuales son la escritura y la lectura, que controlan que debe estar haciendo el flip-flop D. Como podemos ver en la imagen, solo en caso de que la selección se active y el clock de la señal, entonces los flip-flops del registro van a pasar a modo lectura o escritura dependiendo de qué se indique. Los registros de desplazamiento, según su diseño, se pueden clasificar en serie, o sea que entra y sale un bit en cada señal del clock, o en paralelo, que entran y salen todos los bits del dato en la misma señal del clock. Cuando se activa la señal del clock, se desplazan todos los bits de sus biestables a la derecha o a la izquierda. Este es un ejemplo de un registro de desplazamiento en serie. Bueno, acá podemos ver la respuesta temporal del registro de desplazamiento en serie. Vamos a suponer que la señal del clock se activa por flanco ascendente y que tanto Q0, Q1, Q2 y Q3 arrancan en 0. Entonces, arrancamos con Q0. Vamos hasta la primera señal del clock y vemos que D es 1. Entonces Q pasa a ser 1 también. En la segunda señal del clock, D sigue siendo 1. Entonces Q sigue siendo 1. En la siguiente señal del clock, D pasó a ser 0. Entonces Q pasa a ser 0 también. Vamos hasta la siguiente. D también es 0 en este caso. Y en el resto de las señales del clock, D es 0 también. Entonces Q0 va a ser 0 hasta el final. Bueno, ahora en Q1. Los valores de Q1 los vamos a basar en los que ya habíamos definido de Q0. Habíamos dicho que todos arrancaban en 0. Entonces Q1 va a arrancar en 0. Va a ir a la primera señal del clock. Va a ver que Q0 pasa de 0 a 1. Entonces, como en ese instante el primer valor es 0, Q1 va a seguir siendo 0. En la siguiente señal del clock, Q0 es 1, entonces Q1 va a ser 1 también. Y va a seguir así hasta la siguiente señal del clock, que va a ver que Q0 pasa de 1 a 0, entonces Q1 va a seguir con el valor 1. En la siguiente señal del clock, Q0 es 0, entonces Q1 baja a 0 y se mantiene con ese valor hasta el final. Ahora, para Q2 me baso en los valores de Q1. Entonces Q2 arranca en 0. En la primera señal del clock Q1 es 0, entonces Q2 va a ser 0 también. En la siguiente señal del clock Q1 pasa de 0 a 1, pero en ese instante inicialmente es 0, entonces Q2 se mantiene en 0 también. Después, en la tercera señal del clock, Q2 pasa de 0 a 1, ya que en Q1 el valor es 1 en ese instante. Después, en la siguiente señal del clock, Q1 pasa de 1 a 0, entonces Q2 se mantiene en Q1. Y en la siguiente, Q1
es 0. Entonces Q2 baja a 0 y se mantiene así hasta el final. Y en el último, Q3, tenemos que fijarnos en los valores que tenga Q2. Vamos a la primera señal del clock. Q2, 0. Entonces Q3 va a ser 0. En la segunda señal del clock, lo mismo. En la tercera, vemos que Q2 cambió de 0 a 1. Entonces Q3 va a mantener el valor 0. En la siguiente señal del clock, vemos que Q2 está en 1. Entonces Q3 pasa a ser 1. En la siguiente señal del clock vemos que Q2 pasa de 1 a 0, entonces Q3 queda en 1, y en la siguiente Q2 es 0, entonces Q3 queda, va abajo y queda en 0. Y con esto terminamos todos los temas del video.